Una mesera confesó su amor en una nota sobre el recibo, sin saber que él también estaba enamorado de ella. «Aquí tiene su cuenta, señor», dijo Gabriela con voz temblorosa mientras deslizaba el pequeño papel sobre la mesa. Su corazón latía tan fuerte que temía que Eduardo pudiera escucharlo. Había doblado cuidadosamente la esquina del recibo para ocultar la nota que había escrito la noche anterior, después de 6 meses de miradas discretas y conversaciones casuales. Eduardo levantó la vista de su libro, con esa sonrisa que siempre hacía que Gabriela olvidara momentáneamente cómo respirar. Tomó el recibo sin desdoblarlo, sus dedos rozando brevemente los de ella. «Gracias, Gaby. Como siempre, el mejor café de la ciudad». Estaba a punto de guardarlo en su bolsillo cuando sonó su teléfono. La expresión de Eduardo cambió completamente mientras miraba la pantalla. «Disculpa, tengo que contestar». «Es urgente», dijo mientras se levantaba apresuradamente. «Mañana nos vemos». Y así, sin más, Eduardo salió del Café Esperanza sin haber leído la nota en la que Gabriela había confesado sus sentimientos, sin saber que mañana sería demasiado tarde porque ella partiría a Barcelona. «¿Le diste la nota?», preguntó Lucía, apareciendo detrás de la barra apenas Eduardo cruzó la puerta. El rostro de Gabriela lo decía todo. Ni siquiera la vio Lu. Se fue corriendo. 6 meses antes, Eduardo Mendoza había entrado por primera vez al Café Esperanza. Arquitecto de profesión de 32 años, con un portafolio bajo el brazo y ojeras de quien no ha dormido pensando en planos y diseños. Pidió un café americano y un pan dulce. Gabriela Flores, 28 años, estudiante de literatura en las noches y mesera durante el día, fue quien lo atendió. «¿Mesa junto a la ventana?», le preguntó al verlo mirar hacia ese lugar. «¿Cómo supiste?». «Los arquitectos siempre quieren luz natural», respondió ella con una sonrisa. Así comenzó su rutina. Eduardo llegaba todas las mañanas a las 8:30, pedía lo mismo y se sentaba en la misma mesa. A veces trabajaba en su computadora, otras leía un libro. Gabriela pronto aprendió a tener su orden lista apenas lo veía cruzar la puerta. «Tu enamorado ya llegó», bromeaba Lucía cada mañana. «No digas tonterías, solo es amable, como con todos los clientes». Pero no era como con todos. Con Eduardo, Gabriela se esforzaba por peinar su cabello rojizo antes de acercarse a su mesa. Con él las preguntas iban más allá del «¿algo más que desee ordenar?». Con él cada palabra intercambiada se guardaba como un tesoro. «Estás leyendo a García Márquez», comentó una mañana Gabriela al ver el libro sobre la mesa. «El amor en los tiempos del cólera». «¿Lo has leído?». «3 veces». «Es hermoso como Florentino espera toda una vida por Fermina». 51 años, 9 meses y 4 días, respondió Eduardo, sorprendiéndola con la cita exacta. Estas conversaciones breves fueron construyendo un puente invisible entre ellos, un puente que Gabriela temía cruzar. Todo cambió cuando, una semana antes, Eduardo llegó acompañado de una mujer elegante, alta, de cabello castaño y risa contagiosa. Los celos atravesaron a Gabriela como un relámpago mientras los veía conversar animadamente. «¿Quién será?», susurró Lucía desde la cocina. «Su novia, supongo», respondió Gabriela, intentando sonar indiferente. «No vas a averiguarlo. No es mi asunto, Lu». Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Eduardo llegó solo y notó inmediatamente el cambio en la actitud de Gabriela. «¿Todo bien? Te noto distante». «Solo cansada. Anoche tuve un examen de literatura contemporánea». «¿Estudias literatura? No me lo habías contado. Nunca preguntaste». La barrera que Gabriela intentaba levantar se derrumbó cuando Eduardo mencionó a su autor favorito. «¿Cortázar? También es mi favorito», exclamó ella. «Rayuela cambió mi forma de ver la literatura. El amor es un sentimiento que se basta a sí mismo», citó él. La conversación fluía por primera vez más allá de los límites del café y los pedidos, cuando la campanilla de la puerta anunció un nuevo cliente, un hombre mayor, de traje impecable y gafas de montura gruesa. «¡Tío Roberto!», exclamó Eduardo, levantándose para saludarlo. «Eduardo, qué sorpresa encontrarte aquí. Vengo todas las mañanas. Tienen el mejor café de la ciudad». Roberto Juárez, editor reconocido de una prestigiosa editorial,
Se sentó con su sobrino mientras Gabriela les servía café. La conversación derivó hacia la literatura, y Eduardo, para sorpresa de Gabriela, la incluyó. Gaby estudia literatura y conoce a Cortázar mejor que nadie. El rostro de Gabriela se encendió al escuchar a Eduardo llamarla Gaby por primera vez. ¿En serio?, preguntó Roberto con genuino interés. Justamente estamos buscando a alguien con pasión por la literatura para un puesto en Barcelona. Nuestra asistente editorial se jubila el próximo mes. Los ojos de Gabriela se iluminaron. Barcelona. La oportunidad con la que siempre había soñado. Pero su mirada se cruzó con la de Eduardo y sintió un nudo en el estómago. Esa noche, mientras cerraba el café, Lucía la confrontó. Te ofrecieron el trabajo de tus sueños, pero no pareces feliz. ¿Cómo podría estarlo justo cuando empiezo a conocerlo? Entonces díselo antes de que sea tarde. Y así fue como Gabriela decidió escribir la nota que cambiaría su destino, sin saber que Eduardo había tomado la misma decisión semanas antes, pero nunca encontró el valor para entregarla. Gabriela contemplaba el boleto de avión sobre su mesa. Barcelona, a solo una semana de distancia. El sueño de su vida materializado en un pedazo de papel que por alguna razón no le producía la alegría que esperaba. ¿Ya empacaste todos tus libros?, preguntó su madre Teresa desde la puerta de su habitación. Solo los esenciales. El resto tendrá que esperar. Teresa se sentó junto a su hija y le tomó la mano. Algo te preocupa, mi niña. Y no creo que sea dejar tus libros atrás. Gabriela suspiró profundamente. Su madre siempre había tenido esa habilidad para leerla como a uno de sus preciados libros. Es una tontería, mamá. Es solo un cliente del café. ¿El arquitecto del que me has hablado tantas veces sin darte cuenta? Gabriela miró a su madre sorprendida. Tantas veces. Hoy vino un cliente que conoce a Cortázar. El arquitecto me recomendó un libro. Eduardo pidió algo diferente hoy. Imitó Teresa con una sonrisa cómplice. Nunca llamas a los clientes por su nombre, Gaby. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Eduardo revisaba los planos de su último proyecto, cuando su hermana Mariana entró a su oficina sin anunciarse. ¿Ya le dijiste? Eduardo levantó la vista, confundido. ¿Decirle qué a quién? A la mesera pelirroja, la que te tiene suspirando hace meses. No sé de qué hablas, Mari, respondió Eduardo fingiendo concentrarse en sus planos. Por favor. Mariana rodó los ojos. Me llevaste al café solo para que la conociera. Nunca habías hecho eso con ninguna mujer. Eduardo dejó su lápiz sobre la mesa, rindiéndose ante la perspicacia de su hermana menor. Se llama Gabriela. Y no le he dicho nada. ¿Por qué no? Es obvio que también le gustas. No lo sé, siempre pienso que el momento perfecto llegará y... El momento perfecto no existe, Edu, interrumpió Mariana. Si sigues esperando, alguien más se adelantará. Las palabras de su hermana resonaron en su cabeza durante toda la tarde, tan profundamente que decidió llamar a su tío Roberto, quien le había comentado sobre la oferta laboral a Gabriela. ¿Aceptó el trabajo?, preguntó directamente. Buenos días a ti también, sobrino, respondió Roberto con tono divertido. Sí, aceptó. De hecho, acabo de mostrarle las oficinas en México y le expliqué cómo trabajaría con el equipo de Barcelona. ¿Cuándo se va? Su vuelo sale el próximo viernes. Es una chica brillante, Eduardo. Su análisis de la obra de Cortázar me impresionó. Tiene talento natural para la edición. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y angustia. Le alegraba que Gabriela pudiera cumplir sus sueños, pero la idea de no verla cada mañana producía un vacío inesperado en su pecho. Tío, ¿recuerdas esa nota que escribí hace semanas? La que nunca tuviste el valor de entregar, ¿verdad?, respondió Roberto. ¿Finalmente te decidiste? En el Café Esperanza, Gabriela limpiaba mesas mientras Lucía preparaba los granos de café para el día siguiente. ¿Entonces decidiste escribirle una nota?, preguntó Lucía, sin ocultar su emoción. Sí, la dejaré con su cuenta mañana. ¿Y qué dice exactamente? Gabriela sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo. Eduardo, durante 6 meses has iluminado mis mañanas. No sé si esto es locura o valentía, pero no podía irme sin decirte que me enamoré de tu sonrisa, de nuestras conversaciones sobre Cortázar y García Márquez, de la forma en que tu mirada se ilumina cuando hablas de arquitectura. Quizás en otra vida o en otro momento
Podríamos haber sido algo más. Con cariño, Gabriela. Es perfecto, exclamó Lucía. ¿Y si te dice que él siente lo mismo? No me hagas ilusiones, Lu. Me voy en unos días. Esto es solo cerrar un capítulo. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella deseaba que Eduardo apareciera al día siguiente, leyera la nota y le pidiera que se quedara. Una fantasía digna de las novelas románticas que tanto amaba. Esa noche, mientras empacaba sus libros favoritos, Gabriela recibió un mensaje de Roberto con los detalles finales de su contratación. La emoción profesional contrastaba con su melancolía personal. Barcelona representaba todo lo que siempre había soñado: estar rodeada de literatura, ayudar a descubrir nuevos autores, vivir en una ciudad con tanta historia cultural. ¿Cómo podía sentirse triste cuando estaba a punto de cumplir su mayor sueño? La respuesta tenía nombre y apellido. Y cada mañana pedía café americano con un pan dulce. Eduardo, por su parte, no lograba concentrarse en su trabajo. Las palabras de Mariana seguían resonando en su cabeza. Sacó de su escritorio una nota que había escrito semanas atrás, pero nunca tuvo el valor de entregar. Gabriela, cada mañana finjo que necesito revisar planos solo para poder venir al café y verte. Tu sonrisa es el mejor inicio para mis días. Me encantaría invitarte a salir, conocer más sobre ti, más allá de nuestras breves conversaciones. ¿Me darías esa oportunidad, Eduardo? Fue una nota simple, directa, sin las elaboraciones literarias que seguramente Gabriela apreciaría, pero honesta en cada palabra. Mañana, se prometió a sí mismo, mañana se la entregaré. Lo que Eduardo no sabía es que el destino tenía planes diferentes. Que el tiempo, ese gran arquitecto de coincidencias y desencuentros, estaba a punto de poner a prueba lo que sentían el uno por el otro. En su cama, Gabriela miraba el techo, imaginando cómo sería su vida en Barcelona. Nuevos cafés, nuevas rutinas, nuevos rostros. Ninguno como el de Eduardo. Con ese pensamiento se quedó dormida, soñando con recibos, notas y confesiones que podrían cambiar todo. O quizás nada en absoluto. El Café Esperanza bullía con su habitual actividad matutina. Para cualquier cliente regular era un día como otro. Para Gabriela era el último. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba la bandeja con el café americano y el pan dulce de Eduardo. «Respira, Gaby», le susurró Lucía al pasar a su lado. «Pareces a punto de desmayarte. ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si lee la nota y solo dice gracias y se va? Al menos sabrás que lo intentaste, y en 3 días estarás en otro continente». Don Manuel, el dueño del café, se acercó a Gabriela con una pequeña caja envuelta. «Para que no te olvides de nosotros en España, mijita», dijo el hombre mayor entregándole el regalo. «Te vamos a extrañar». Gabriela abrazó al hombre que había sido como un segundo padre durante años. La realidad de su partida comenzaba a sentirse más concreta con cada despedida. La campanilla de la puerta sonó y el corazón de Gabriela dio un vuelco. Eduardo había llegado, vestido con su habitual traje gris y una sonrisa que iluminaba la estancia. Se dirigió directamente a su mesa junto a la ventana. «Tú puedes», se dijo Gabriela a sí misma mientras caminaba hacia él, bandeja en mano. «Buenos días, Gaby», saludó Eduardo con una sonrisa cálida. «Buenos días», respondió ella, dejando el café y el pan sobre la mesa. «¿Algo más?» «De hecho, sí». Eduardo parecía nervioso, algo inusual en él. «Quería decirte que...» En ese momento, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Eduardo miró la pantalla y su rostro cambió. «Lo siento, tengo que atender esta llamada. Es del cliente más importante del despacho». «Claro, no hay problema», dijo Gabriela, intentando ocultar su decepción. «Aquí tienes tu cuenta». Con manos temblorosas, deslizó el recibo donde había adjuntado su nota. Eduardo lo tomó distraídamente, ya hablando por teléfono mientras se levantaba. «Sí, señor Torres, estoy en camino. Hubo un problema con los cimientos». Y así, Eduardo salió del café guardando el recibo en su bolsillo sin mirarlo, dejando a Gabriela con el corazón en la mano y las palabras atrapadas en un trozo de papel que temía nunca sería leído. «Se fue», murmuró Gabriela, regresando a la barra donde Lucía la esperaba.
Ni siquiera vio la nota. Dale tiempo, la leerá cuando revise la cuenta. Pero el tiempo era precisamente lo que no tenían. Las horas pasaron y Eduardo no regresó. Gabriela terminó su último turno entre abrazos del personal y lágrimas contenidas. ¿Segura que no quieres que te acompañe a casa?, preguntó Lucía mientras cerraban. Necesito caminar y pensar. Mañana tengo que terminar de empacar. Se despidieron con un abrazo fuerte. Gabriela salió del Café Esperanza por última vez como empleada, llevándose consigo 6 meses de recuerdos y una confesión que parecía destinada a quedar sin respuesta. 3 horas después, Eduardo entró apresuradamente al café. Su reunión de emergencia había terminado y recordó que había salido sin pagar. Más importante aún, sin decirle a Gabriela lo que sentía. ¿Dónde está Gaby?, preguntó a Lucía, quien estaba cerrando la caja. Se fue. Era su último día. ¿Último día? El rostro de Eduardo palideció. ¿Ya se va a Barcelona? Su vuelo sale pasado mañana, respondió Lucía, estudiando la expresión desesperada de Eduardo. ¿No leíste su nota? ¿Qué nota? Eduardo buscó frenéticamente en sus bolsillos hasta encontrar el recibo arrugado. Al desdoblarlo, un segundo papel cayó al suelo. La confesión de Gabriela. Sus ojos recorrieron las líneas una y otra vez, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada palabra. «No puede ser», murmuró sacando de su cartera la nota que él mismo había escrito semanas atrás. Todo este tiempo, Lucía tomó el papel que Eduardo le extendía y leyó la nota que nunca entregó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Son unos tontos», exclamó. Los dos sintiendo lo mismo y ninguno capaz de decirlo. «Tengo que encontrarla». «¿Dónde vive?» Lucía dudó por un momento, pero la sinceridad en los ojos de Eduardo la convenció. «Vive en la colonia Roma, pero hoy se quedará en casa de sus padres en Coyoacán. Se está despidiendo de su familia». «¿Tienes la dirección?» «Solo sé que es cerca del mercado principal», respondió Lucía. «Espera, le mandaré un mensaje para avisarle que vas». «No», interrumpió Eduardo. «Quiero sorprenderla, por favor». Lucía suspiró, evaluando la situación. «Está bien, pero si le rompes el corazón, te juro que te encontraré y te haré pagar». «Te prometo que no es mi intención», respondió Eduardo con una sonrisa agradecida. Todo lo contrario. Mientras Eduardo salía del café con determinación renovada, Gabriela llegaba a casa de sus padres. La casa estaba iluminada y cálida, como siempre. Su hermano menor, Diego, jugaba videojuegos en la sala. «La escritora famosa llegó», bromeó al verla entrar. «Todavía no soy escritora, tonto», respondió ella, despeinándole el cabello al pasar. Su madre salió de la cocina con un delantal puesto, el aroma de mole poblano inundando la casa. «Mi niña, te preparé tu comida favorita para la despedida». Gabriela abrazó a Teresa, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. La emoción de la nueva aventura se mezclaba con el dolor de dejar todo lo conocido atrás, y con la tristeza de una historia que nunca comenzó. Durante la cena, intentó mantener una sonrisa y hablar con entusiasmo sobre Barcelona. Pero su madre, conocedora de cada matiz en el rostro de su hija, notó inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Y qué pasó con el arquitecto?», preguntó directamente cuando quedaron solas en la cocina lavando los platos. Gabriela dejó escapar un suspiro profundo. «Le dejé una nota», pero salió corriendo a una junta antes de leerla. Teresa abrazó a su hija por los hombros. «A veces el amor necesita más de un intento, mi niña. Y si está destinado a ser, encontrará su camino». En ese momento, las luces de toda la casa parpadearon y se apagaron completamente. Diego gritó desde la sala. «Se fue la luz en todo el barrio. Hay una tormenta fuerte». Lo que ninguno de ellos sabía era que, bajo esa misma tormenta, Eduardo conducía por las calles de Coyoacán buscando desesperadamente una casa que no conocía, guiado únicamente por la determinación de no dejar que Gabriela se fuera sin saber lo que sentía por ella. La lluvia caía con furia sobre el parabrisas del auto de Eduardo. Las calles de Coyoacán, normalmente pintorescas y acogedoras, se habían convertido en un laberinto oscuro debido al apagón. Su teléfono marcaba solo 15% de batería, mientras intentaba orientarse usando el mapa. «Cerca del mercado principal», murmuró para sí mismo,
recordando las vagas indicaciones de Lucía. El agua se acumulaba en las calles, dificultando el avance. Eduardo golpeó el volante con frustración cuando tomó una calle que resultó ser un callejón sin salida. ¡Maldita sea! No puedo perderla así. Mientras tanto, en casa de los Flores, la familia se acomodaba a la luz de las velas. Teresa había sacado todas las que guardaba para emergencias, colocándolas estratégicamente por la sala y la cocina. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y te contaba cuentos durante los apagones?, preguntó Teresa a Gabriela mientras encendía otra vela. Me encantaba, sonrió Gabriela. Siempre pedía historias de amor con finales felices. Y ahora escribirás tus propias historias, dijo su padre Francisco, uniéndose a la conversación. Estamos muy orgullosos de ti, hija. Diego, quien miraba por la ventana, interrumpió el momento familiar. Hay un loco afuera bajo la lluvia. Parece perdido. Gabriela se acercó a la ventana. A través de la cortina de agua pudo distinguir la silueta de un hombre que caminaba de un lado a otro, consultando algo en su teléfono, que iluminaba débilmente su rostro. Parece que busca una dirección, comentó Francisco. Con este apagón debe estar desorientado. Voy a ver si necesita ayuda, dijo Diego, siempre aventurero. Diego, no, intentó detenerlo Teresa, pero el adolescente ya había salido corriendo hacia la puerta. Eduardo estaba a punto de rendirse. Su teléfono había muerto finalmente, dejándolo sin mapa y sin forma de comunicarse. Empapado hasta los huesos, contemplaba la posibilidad de regresar a su auto y volver al día siguiente. «Oye, ¿estás perdido?», gritó una voz joven desde la oscuridad. Eduardo se giró para encontrarse con un adolescente que lo miraba con curiosidad desde el porche de una casa cercana. El muchacho sostenía una linterna que apuntaba directamente a su cara. «Estoy buscando a alguien», respondió Eduardo acercándose. «Una chica llamada Gabriela Flores. Me dijeron que vive cerca del mercado». Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa. «¿Gaby? ¿Mi hermana?». El corazón de Eduardo dio un vuelco. Después de horas buscando, la coincidencia parecía casi milagrosa. «¿Eres su hermano?». «Depende», respondió Diego súbitamente protector. «¿Quién eres tú?». «Me llamo Eduardo Mendoza, soy cliente del café donde trabaja». Diego lo estudió con sospecha, notando su traje empapado y su expresión desesperada. «¿Y vienes hasta Coyoacán bajo una tormenta solo porque eres cliente?». Eduardo suspiró, rindiéndose ante la perspicacia del muchacho. «La verdad es que estoy enamorado de tu hermana y acabo de enterarme que se va a Barcelona. Necesito hablar con ella antes de que sea tarde». Una sonrisa pícara apareció en el rostro de Diego. «Lo sabía», exclamó. «Eres el arquitecto del que siempre habla». «¿Habla de mí?», preguntó Eduardo, sintiendo una chispa de esperanza. «Todo el tiempo», respondió Diego, rodando los ojos dramáticamente. «Eduardo me recomendó este libro. Eduardo dijo esto sobre arquitectura. Es bastante molesto si me preguntas». Eduardo no pudo evitar sonreír, a pesar de la lluvia que seguía empapándolo. «¿Crees que pueda verla?». Diego lo evaluó una vez más y pareció tomar una decisión. «Sígueme, pero te advierto, mi papá es muy protector. Y con esta pinta que traes». Dentro de la casa, Gabriela ayudaba a su madre a preparar chocolate caliente cuando escuchó la puerta abrirse. «Diego, ¿dónde estabas?», exclamó Teresa, pero se detuvo al ver que su hijo no venía solo. Gabriela dejó caer la taza que sostenía cuando, a la luz temblorosa de las velas, reconoció al hombre empapado que estaba en el umbral de la sala. «¿Eduardo?», susurró, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Eduardo permanecía inmóvil, goteando agua sobre el piso de madera, con el cabello pegado a la frente y la ropa completamente adherida a su cuerpo. A pesar de su estado lamentable, sus ojos brillaban con determinación. «Gaby», fue todo lo que pudo decir. Francisco se acercó confundido por la escena. «¿Quién es este joven, Diego?». «Es Eduardo, papá», respondió el adolescente con tono de obviedad. «El arquitecto del que Gaby siempre habla. Vino a buscarla bajo la tormenta». Teresa, comprendiendo inmediatamente la situación, tomó del brazo a su esposo y a su hijo. «Francisco, ayúdame a buscar toallas secas para el invitado». «Diego, ven a la cocina a servir el chocolate». «Pero mamá, quiero ver qué pasa».
protestó Diego. Ahora, hijo, insistió Teresa con una mirada que no admitía réplica. La familia desapareció discretamente, dejando a Gabriela y Eduardo solos en la sala, iluminados únicamente por el resplandor dorado de las velas que creaba una atmósfera casi irreal. ¿Cómo me encontraste?, logró preguntar Gabriela, aún procesando la sorpresa. No fue fácil, respondió él con una sonrisa cansada. Lucía me dijo que vivías cerca del mercado de Coyoacán. Llevo horas buscándote. ¿Pero por qué? Eduardo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta empapada y sacó 2 papeles doblados, ahora húmedos pero todavía legibles. Por esto, dijo, extendiéndole ambas notas. Leí tu mensaje, Gaby, y quiero que leas el mío. Con manos temblorosas, Gabriela tomó los papeles. Uno era su propia confesión, escrita la noche anterior. El otro, su corazón se aceleró al reconocer la letra de Eduardo en una nota que parecía haber sido escrita semanas atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras que Eduardo nunca había entregado. El tiempo pareció detenerse en esa sala a media luz, con el sonido de la lluvia como único testigo del momento que ambos habían imaginado tantas veces, pero nunca de esta manera. Todo este tiempo, susurró Gabriela, levantando la mirada hacia Eduardo, quien permanecía de pie empapado y expectante, como si su vida entera dependiera de lo que ella diría a continuación. Todo este tiempo, repitió Gabriela sosteniendo ambas notas contra su pecho. Sentíamos lo mismo. Eduardo dio un paso hacia ella, el agua de su ropa formando pequeños charcos en el piso de madera. Cada mañana entraba al café con la esperanza de encontrar el valor para decírtelo, confesó. Escribí esa nota hace 3 semanas, pero siempre encontraba una excusa para no entregarla. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Gabriela, recordando todas las oportunidades perdidas. Por miedo, supongo. Eduardo sonrió con cierta tristeza. Miedo a que solo fuera amabilidad de tu parte, a que me vieras como un cliente más. Teresa apareció brevemente, dejando una pila de toallas y ropa seca que pertenecía a Francisco. «Para que te cambies, muchacho», dijo con una sonrisa cómplice antes de desaparecer nuevamente hacia la cocina. Eduardo tomó una toalla y comenzó a secarse el cabello mientras continuaba. «Cuando hoy salí corriendo del café no tenía idea de tu nota. Mi cliente más importante tenía una crisis con los cimientos de un proyecto y...» «No tienes que explicarlo», interrumpió Gabriela. «Sí, tengo que hacerlo», insistió él. «Porque cuando regresé al café y Lucía me dijo que era tu último día, sentí que el mundo se derrumbaba. Y entonces leí tu nota». Gabriela recordó el momento exacto en que había deslizado el recibo con su confesión. El temblor en sus manos, el nudo en su estómago, la esperanza mezclada con miedo. «Nunca pensé que sentías lo mismo», dijo ella suavemente. «Siempre fuiste tan... profesional». Eduardo soltó una risa breve. «¿Profesional?» Gaby inventaba excusas para ir al café todos los días. «Mi oficina está a 15 minutos en dirección opuesta. Podría haber encontrado café más cerca, pero iba por ti». Un silencio cargado de emoción llenó la sala. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con menos intensidad que antes. «¿Pero y ahora qué?», preguntó Gabriela, verbalizando la pregunta que pesaba en el aire. «Me voy a Barcelona en 2 días». El rostro de Eduardo reflejó la misma incertidumbre que sentía ella. Se sentó en el sofá junto a Gabriela, cuidando de no empapar los cojines. «No vine a pedirte que renuncies a tu sueño», dijo con firmeza. «Sé lo importante que es esta oportunidad para ti. Solo no podía dejar que te fueras pensando que no sentía lo mismo». Gabriela sintió un nudo en la garganta, la cruel ironía de encontrar lo que tanto había deseado justo cuando debía partir, como en esas novelas que tanto le gustaban, donde el destino jugaba con los protagonistas. «He soñado con esta oportunidad desde que comencé a estudiar literatura», confesó ella. «Trabajar en una editorial, descubrir nuevos autores». «Y serás brillante en eso», afirmó Eduardo. «Mi tío Roberto dice que tienes un talento natural». «¿Tu tío?». Gabriela lo miró confundida. «¿Roberto Juárez es tu tío?». «Sí, el hermano de mi madre», respondió Eduardo.
No te lo dije porque no quería que pensaras que había influido en su decisión de ofrecerte el trabajo. Él quedó impresionado por ti desde el primer momento. En ese instante, el teléfono fijo de la casa sonó, sobresaltándolos a ambos. Diego apareció desde la cocina. «Yo contesto», gritó corriendo hacia el aparato. «Bueno, sí, ella está aquí». Diego cubrió el auricular con la mano y miró a Gabriela. «Es para ti, un tal Roberto Juárez». Gabriela y Eduardo intercambiaron miradas de sorpresa. Ella tomó el teléfono con cierta aprensión. «¿Señor Juárez?» «Sí, soy Gabriela». «¿Cómo? Pero pensé que...» «Entiendo. Aquí en México». Eduardo observaba cada cambio en la expresión de Gabriela, intentando descifrar la conversación. «Por supuesto que me interesa», continuó ella. «Es solo que... es inesperado. Sí, él está aquí conmigo ahora mismo». Gabriela extendió el teléfono hacia Eduardo. «Tu tío quiere hablar contigo». Eduardo tomó el auricular, igualmente confundido. «¿Tío Roberto?» «Sí». «No, no le he dicho nada todavía». «¿En serio?» «Eso sería... Entiendo. Te llamo mañana». Cuando colgó, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y esperanza que intrigó a Gabriela. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Eduardo tomó sus manos entre las suyas, húmedas aún por la lluvia. «La editorial tiene una pequeña oficina aquí en México que ha estado olvidada por años. Roberto quiere renovarla, tanto el espacio físico como su catálogo literario. Quiere que tú dirijas ese proyecto, trabajando a distancia con Barcelona mientras permaneces aquí». Gabriela parpadeó, procesando la información. «¿Me está ofreciendo quedarme en México?» Y además, continuó Eduardo, su sonrisa ampliándose, «necesitan un arquitecto para renovar el espacio». Me preguntó si estaría interesado en el proyecto. Los ojos de Gabriela se abrieron con sorpresa mientras comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¿Trabajaríamos juntos?» «Si tú quieres», respondió Eduardo con cautela. «No quiero que sientas presión. Si prefieres ir a Barcelona, lo entenderé completamente». Gabriela se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un cielo despejado donde comenzaban a asomarse las estrellas. El apagón continuaba, pero ya no parecía un inconveniente sino parte de la magia de esa noche inesperada. «Toda mi vida he soñado con irme lejos para perseguir mis sueños», dijo sin volverse. «Nunca pensé que podría encontrarlos aquí mismo». Se giró para mirar a Eduardo, quien permanecía sentado esperando su decisión con el corazón en la mano. «¿Aceptarías una cena conmigo mañana?», preguntó él, «para hablar de todo esto con calma, sin tormentas ni apagones». Gabriela sonrió, sintiendo cómo las piezas de su vida comenzaban a encajar de una forma que nunca había imaginado. «Aceptaría muchas cenas contigo, Eduardo Mendoza». En ese momento, las luces de la casa parpadearon y volvieron a encenderse, iluminando la sala y a sus dos ocupantes, que se miraban como si acabaran de descubrirse por primera vez. «Parece que la luz ha vuelto», comentó Teresa desde el umbral de la cocina, con una sonrisa que dejaba claro que había escuchado toda la conversación. «¿Te quedas a cenar, Eduardo?», sobró mole. Eduardo miró a Gabriela, quien asintió con una sonrisa. «Me encantaría, señora», respondió él, «pero primero debería cambiarme. Estoy empapando su sala». «Y yo debería llamar a Lucía», añadió Gabriela, «para contarle que el arquitecto del café finalmente leyó mi nota». La familia se reunió alrededor de la mesa, mientras afuera la tormenta se alejaba, dejando tras de sí un cielo limpio, donde las estrellas brillaban con renovada claridad, como un presagio de lo que estaba por venir. 6 meses pueden cambiar muchas cosas. La pequeña oficina abandonada de la editorial, ubicada en una antigua casona en la colonia Roma, se había transformado por completo. Lo que antes eran paredes descoloridas y estanterías polvorientas, ahora era un espacio luminoso donde los libros encontraban su lugar perfecto. «¿Qué te parece si colocamos el área de lectura junto a ese ventanal?», preguntó Eduardo, señalando los planos extendidos sobre la mesa central. Gabriela consideró la idea, imaginando cómo la luz natural iluminaría ese rincón durante las tardes. «Me encanta», respondió. «Será perfecto para las presentaciones de libros». Trabajar juntos había resultado sorprendentemente natural.
Eduardo aportaba la visión estructural, mientras Gabriela se encargaba de que cada espacio tuviera alma literaria. Sus personalidades se complementaban tanto en lo profesional como en lo personal. Roberto llamó esta mañana, comentó Gabriela mientras revisaba manuscritos. Está impresionado con nuestro avance. Dice que vendrá el próximo mes para la inauguración. ¿Le contaste tu idea de conectar con el Café Esperanza? Gabriela sonrió, recordando la conversación con su antiguo jefe. Don Manuel está emocionado. Dice que siempre soñó con tener un rincón literario en su café. La idea había surgido durante una de sus primeras citas. Eduardo había propuesto crear un pasillo que conectara la editorial con el café ubicado en la esquina, creando un espacio donde los lectores pudieran disfrutar de buena literatura y buen café al mismo tiempo. Lucía dice que ya tiene lista la selección de pasteles literarios, añadió Gabriela. 100 años de soledad tendrá sabor a guayaba y el Quijote será de queso manchego. Eduardo rió, acercándose para abrazarla por la espalda. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos de García Márquez en el café? Susurró cerca de su oído. 51 años, 9 meses y 4 días, citó ella girándose para mirarlo. El tiempo que Florentino esperó por Fermina, completó Eduardo. Por suerte, nosotros no tuvimos que esperar tanto. Sus labios se encontraron en un beso suave, interrumpido por el sonido del teléfono. La rutina diaria de videoconferencias con Barcelona había convertido a Gabriela en experta en alternar entre el romance y el trabajo profesional. Debe ser Mariana, dijo Eduardo al separarse. Me prometió enviar los diseños para las lámparas personalizadas. Mariana, la hermana de Eduardo, había insistido en participar en el proyecto diseñando lámparas inspiradas en clásicos literarios. El Principito, con estrellas doradas, Moby Dick, con motivos marinos, y Romeo y Julieta, con 2 luces que se entrelazaban. Tu hermana es increíble, comentó Gabriela mientras Eduardo revisaba los diseños en su tablet. Estas lámparas serán perfectas para la inauguración. Los días pasaban entre muestras de colores, selección de muebles y largas noches editando manuscritos. La pequeña editorial mexicana comenzaba a tomar forma, convirtiéndose en un puente entre autores locales y el mercado internacional a través de Barcelona. Una tarde, mientras supervisaban la instalación de las estanterías, Lucía llegó con una bandeja de café recién hecho. Para los arquitectos literarios más ocupados de la ciudad, bromeó dejando las tazas sobre una caja. ¿Cómo va todo? Faltan detalles, pero estaremos listos para la inauguración, respondió Gabriela abrazando a su amiga. ¿Y tú? ¿Cómo va la administración? Lucía había comenzado a estudiar administración de empresas, inspirada por el nuevo proyecto del café. Estresada con los exámenes, pero feliz, confesó. Don Manuel me ofreció ser la gerente del nuevo espacio conjunto. Eduardo se unió a la conversación. Serás perfecta para ese puesto. Nadie conoce mejor el café que tú, y nadie sabe mejor quién está enamorado de quién, añadió Lucía con picardía, recordando su papel de Celestina. Por cierto, ¿ya tienen todo listo para la gran noche? La inauguración estaba programada para coincidir exactamente con el aniversario del día en que Eduardo había llegado empapado a casa de los padres de Gabriela. 6 meses que habían transformado sus vidas completamente. La semana previa a la gran inauguración fue un torbellino de actividades. Pintores dando los últimos toques, carpinteros ajustando estanterías, libros siendo organizados meticulosamente. Roberto llegó de Barcelona 2 días antes, maravillándose con la transformación. Esto ha superado todas mis expectativas, confesó mientras recorría el espacio. La sede en Barcelona está impresionada con tu trabajo editorial, Gabriela. 3 de los manuscritos que seleccionaste ya están en producción. Gabriela se sonrojó ante el elogio. Durante esos meses, había descubierto a 2 jóvenes escritores mexicanos cuyas novelas habían cautivado a los editores en España. La noche de la inauguración llegó con una mezcla de nervios y emoción. El espacio brillaba bajo las lámparas diseñadas por Mariana. El corredor que conectaba con el Café Esperanza estaba decorado con citas de autores latinoamericanos pintadas a mano en las paredes. El aroma de café recién preparado se mezclaba con el de los libros nuevos. Escritores locales, editores, arquitectos
y amigos comenzaron a llenar el lugar. Los padres de Gabriela llegaron temprano, Teresa abrazando a su hija con orgullo, mientras Francisco estrechaba la mano de Eduardo con aprobación. Diego, ahora obsesionado con la fotografía, documentaba cada rincón del nuevo espacio. «Es perfecto, mi niña», susurró Teresa. «Siempre supe que encontrarías tu camino». Roberto dio un emotivo discurso sobre la importancia de los espacios culturales en tiempos digitales, destacando cómo la visión conjunta de Gabriela y Eduardo había creado algo único en la ciudad. Cuando el evento estaba en su apogeo, Eduardo tomó discretamente la mano de Gabriela. «¿Me acompañas un momento?», preguntó en voz baja. La guió entre los invitados hacia el área del café, ahora conectada con la editorial. En una esquina había reservado la mesa junto a la ventana. Su mesa. Sobre ella, como el primer día, había un café americano y un pan dulce. «Siéntate», indicó Eduardo con una sonrisa nerviosa. Gabriela obedeció intrigada. Al lado de la taza había un pequeño recibo doblado, idéntico a los que ella le entregaba cada mañana durante 6 meses. «Ábrelo», susurró Eduardo. Con dedos temblorosos, Gabriela desdobló el papel. No era un recibo común. En él había una simple pregunta escrita con la caligrafía inconfundible de Eduardo. ¿Comenzamos nuestra propia historia? Al levantarlo, un pequeño objeto cayó sobre la mesa. Un anillo sencillo pero elegante, con una pequeña piedra que brillaba bajo las lámparas literarias. Gabriela levantó la mirada, encontrando a Eduardo arrodillado junto a ella. El bullicio de la fiesta pareció desvanecerse, creando una burbuja íntima alrededor de ellos. «Gabriela Flores», comenzó Eduardo, su voz ligeramente temblorosa. «Hace 6 meses entraste a mi vida con una nota sobre un recibo. Hoy quiero pedirte que escribamos juntos todas las páginas que nos quedan. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?» Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas mientras los invitados, que habían comenzado a notar lo que sucedía, guardaban silencio expectantes. «Sí», respondió ella con una sonrisa radiante. «1000 veces sí». Eduardo colocó el anillo en su dedo y se levantó para besarla. Los aplausos estallaron a su alrededor. Lucía lloraba emocionada junto a don Manuel. Roberto, quien evidentemente estaba al tanto de la sorpresa, levantó su copa en un brindis silencioso. Teresa abrazó a Francisco, ambos conmovidos al ver la felicidad en el rostro de su hija. Diego capturó el momento con su cámara, inmortalizando el instante en que 2 personas, que se conocieron entre café y literatura, decidieron comenzar su propia historia de amor. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, Gabriela y Eduardo permanecieron un momento a solas en la nueva editorial que habían creado juntos. Miraron a su alrededor, apreciando cómo un simple café americano, un pan dulce y una nota valiente habían cambiado el curso de sus vidas para siempre. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», preguntó Gabriela, entrelazando sus dedos con los de Eduardo. «¿Qué? Que nuestra historia apenas comienza». 2 años habían pasado desde aquella noche de inauguración. El Café Literario Esperanza se había convertido en uno de los espacios culturales más queridos de la Ciudad de México. Cada tarde, escritores noveles y lectores apasionados llenaban las mesas para disfrutar de un buen libro acompañado del mejor café. Gabriela revisaba las pruebas de galera de su primer libro de cuentos mientras esperaba que la cafetera terminara de preparar el espresso. La pequeña oficina que compartía con Eduardo en el 2º piso de la editorial estaba inundada de luz matutina. Las paredes, cubiertas de planos y portadas de libros, contaban la historia de estos 2 años de trabajo conjunto. «Buenos días, escritora», saludó Eduardo, entrando con un ramo de flores silvestres. «Para celebrar el gran día